Sí se ve, profesor. Muy bien. Empezamos, por favor, ahora, ¿ya? Bien, acá nos toca a nosotros ver las etapas de la auditoría tributaria, con las 3 etapas correspondientes. Tenemos el planeamiento, tenemos el trabajo de campo, o también se llama ejecución del trabajo y el informe, ¿no? Son las 3 etapas de las cuales vamos a abordar hoy día en este tema. En las fases de auditoría nos indican a nosotros acá correcto, están conformadas por el planeamiento en primer caso, ¿no? Entonces, el planeamiento, según la norma internacional de auditoría NIA, el planeamiento significa desarrollar una estrategia general, un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y el alcance esperado de la auditoría. ¿No? Entonces, ¿qué significa esto cuando hablamos de una estrategia? La estrategia en significado se establece que son los métodos prácticos o los diferentes procedimientos o las diferentes técnicas que vamos a utilizar para poder desarrollar el trabajo de campo, ¿no? Entonces, el planeamiento es un enfoque detallado, dice, ¿qué se va a buscar? La naturaleza del trabajo, la oportunidad del trabajo, el alcance esperado de la auditoría. ¿Hasta dónde se va a alcanzar en cada periodo sujeto a examen? ¿Cuál va a ser el contenido de ese examen? ¿A qué partidas va a alcanzar? ¿A qué periodo va a alcanzar? Entonces, eso va a definir el resultado que tengamos y la ejecución que realicemos. La Profesor, auditoría tributaria, ¿sí? ¿Me escucho? Bien, la profesor, auditoría, la dígame, diapositiva. ¿le escucho? Hoy ¿No vamos a se ve la hacer diapositiva? auditoría. Perdón. Disculpe, Le profesor, escucho, me decía. de auditoría. A ver, ¿qué no pueden visualizar la diapositiva? ¿Me informan, por favor? Sí se ve, Ya, profesor. profesor. Se ve, profesor. Ya, entonces, por favor, vamos a continuar, ¿ya? Bien, decimos acá los objetivos de la auditoría tributaria. En el video que escucharon ustedes se había precisado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo fundamental de una auditoría tributaria? Y es acá cuando hablamos, pues, es determinar la veracidad de la información. ¿No? ¿Qué tipo de información? La que está consignada en las declaraciones juradas, que se presentan ante la SUNAT o que se presentan ante la municipalidad o que se presentan a los ministerios. Hay, ¿no es cierto? Hay declaraciones juradas, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo hay que presentar declaraciones juradas con los trabajadores. Si no se le hacen su oportunidad, no se olviden que hay una sanción de multa, ¿no? Cuando se presentan las declaraciones juradas ante las municipalidades, si no se hace dentro del periodo establecido, hay multa. Y por el otro lado, si ante la SUNAT existe también la declaración jurada del impuesto a la renta o IGB, o ante el SAT, las declaraciones del impuesto de alcabala, ¿no? En consecuencia, cada una de estas instituciones donde hay que presentar las declaraciones juradas de los tributos, ¿no es cierto? Existen formatos, exclusivamente a la SUNAT. Hay formatos y en ese formato o formulario que tiene su código correspondiente, cada casilla tiene su contenido. Y en cada casilla hay que consignar los montos
requeridos para poder obtener una base imponible correcta. Y en el caso del IGB tiene que tenerse la base imponible exacta, ¿no? Porque sabemos que en el registro de compras hay, ¿no es cierto? O en el registro de ventas hay mercancías que están afectas, otras que están inafectas, otras que están exoneradas. De tal manera que hay que tener en cuenta en esta declaración jurada consignar los montos que real corresponda a cada casillero. Y cada casillero va a precisarse de tal manera que si eso se hace con cuidado, con esmero profesional, nos vamos a tener una buena declaración. Sin embargo, si erramos en consignar los montos en casilleros diferentes, cuando la SUNAT revisa, va a encontrar diferencias. Esas diferencias están consideradas como infracciones. Y dentro del artículo 178 del Código Tributario están calificadas las infracciones, ¿no es cierto? Para efectos de los tributos determinados o insoluto, nos castigan con el 50% de multa. Para otras obligaciones se consigna porcentualmente en base a la UIT. De tal manera que cuando hay diferencias en las declaraciones juradas, la SUNAT inmediatamente emite la OP, la orden de pago, ¿no? ¿Por qué? Porque es sobre base cierta, ¿no? Esas son determinaciones sobre base cierta. Y ahí no hay más que reclamar. Inclusive pueden decir que es una información falseada, ¿no? Y esa información falsa que se presenta está sujeto a una infracción. Y esa infracción tiene una multa. Entonces, esto es la determinación de esa veracidad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando precisemos nosotros en cada casillero la información. Esa información se obtiene de los estados financieros. El otro objetivo es verificar que la información declarada corresponda a las operaciones anotadas en los registros contables. Llámese registros de compra, registros de ventas o en los asientos contables cuando se trate de operaciones que no necesariamente requieren factura, como los contratos de compra-venta de inmuebles, ¿no? A través de escrituras públicas. En consecuencia, esto pues va a permitir, ¿no?, que cada operación tenga su documentación sustentatoria y que todas las transacciones económicas o financieras llevadas a cabo van a generarse, ¿no es cierto?, necesariamente una documentación sustentatoria. Por ejemplo, la liquidación de las comisiones de vendedores, ¿no es cierto?, la liquidación de comisiones de los cobradores. Eso no está en el reglamento de comprobantes de pago, es una liquidación interna. Sin embargo, liquidación interna con el visto bueno de los gerentes de cada área correspondiente, entonces tienen ya un documento valorado y ese documento valorado es aceptado como dentro de los registros contables. Entonces, verificar esta información tiene que ser totalmente precisa y que tiene que estar pues debidamente respaldada con los documentos para que se considere una información confiable, una información que garantice que las operaciones que tienen incidencia tributaria estén totalmente declaradas y que en su oportunidad se puedan demostrar bajo cualquier fiscalización o bajo cualquier auditoría, ¿no? Como tercer objetivo, verificar que las bases imponibles, los créditos, en este caso los créditos fiscales, en el caso del impuesto a la general, tributarios en caso de los pagos a cuenta, por ejemplo, con el ITAM, ¿no? O tenemos nosotros, van a quedar en una conciliación de los registros de los impuestos a pagar con los pagados o con los pagos a cuenta, con las diferencias temporales, tienen que ser exactos, ¿no? Las tasas que están establecidas por decreto supremo,
por los impuestos que estén definidos, estén debidamente aplicados y sustentados. Entonces, esto es la auditoría tributaria. Por eso habíamos conversado de que en la auditoría tributaria no se puede expresar en el informe que presenta razonablemente, sino los informes son tajantes, o sí o no, o es correcto o es incorrecto. Entonces acá no puede haber error. El error nos conduce a una multa. Como cuarto objetivo es contrastar las prácticas contables realizadas con las normas tributarias correspondientes, ¿no? A fin de detectar diferencias temporales o permanentes y establecer los reparos tributarios de conformidad con todas las normas contables y tributarias vigentes, ¿no? Entonces, es muy importante estos 4 objetivos que nos van a conducir a hacer una auditoría tributaria de alta calidad. Pero esto, ¿no es cierto? Estos objetivos son pues los que van a conducirnos a desarrollar nuestro trabajo de auditoría según los programas que nosotros mismos como auditores determinemos. Luego, en el planeamiento como primera etapa de la auditoría tributaria, ¿no es cierto? Tenemos que ver acá nosotros, primero, prevenir a la gerencia sobre cualquier suceso o evento fiscal que ocurra o tenga consecuencias importantes en el normal desarrollo empresarial, ¿no? Entonces, ese planeamiento tributario le va a decir a los gerentes, al gerente general, a los gerencias de línea o al directorio, le va a prevenir, oiga, esto puede suceder mañana, esto puede suceder el otro mes, o esto puede suceder a futuro. Estas malas prácticas o estas malas políticas empresariales con incidencia tributaria pueden llegar a ser desembolsos muy grandes, muy importantes, ¿no? Desembolsos que son trascendentales. Hoy cuando desarrollemos la práctica van a ver que es una barbaridad sobre base presunta, cómo es que los ingresos presuntos pueden generar pagos enormes ante la SUNAT. Y la otra parte, el punto 2, es este planeamiento tributario es seleccionar la mejor alternativa a optar en la aplicación del régimen tributario acogido, ¿no? Y es de mi opinión, por ejemplo, que en nuestro país no debería haber tantos regímenes, sino un solo régimen general, que todos tienen que pagar los mismos tributos. ¿Por qué tenemos nosotros que hacer una diferencial entre la gran empresa, la mediana empresa y la pequeña empresa? Si todos, tanto la gran empresa, mediana y pequeña empresa, todos trasladan los costos y gastos habidos y por haber al consumidor final. Entonces, nosotros decimos, pobrecito el pequeño empresario, que sea informal, que no pague, ¿no? Entonces, eso no es correcto. Va a tener que pagar de acuerdo al tamaño de su empresa. No va a pagar grandes cantidades, va a pagar solamente lo justo, lo que le está cobrando al consumidor final. Es por eso que cuando nosotros hemos precisado que el sistema de recaudación tributaria electrónica con dinero electrónico, nadie va a dejar de pagar sus tributos, todos van a pagar tributos. El niño apenas nace ya tributa ya. Y me dicen, pero ¿de dónde va a tributar? Pues alguien le va a dar, los mismos padres le trasladan fondos, o la familia que dice que lo estima al niño le traslada fondos. De tal manera que esto tenemos nosotros que, dentro del planeamiento tributario, hacerle entender al empresario que esto le va a generar ahorros de tiempo y dinero, le va a generar mejor distribución, mejor utilización de los fondos que tenga la empresa. También le va a permitir evitar la aplicación y pago de impuestos innecesarios. Pueden haber operaciones exoneradas, operaciones inafectas, pueden haber beneficios tributarios que eso le va a permitir a la empresa ahorrar y no pagarlos innecesariamente por
por ignorancia, por desconocimiento, ¿no? O por no saber interpretar la norma. Entonces, los contadores públicos están preparados para poder interpretar normas tributarias, porque tienen la práctica todos los días, por lo tanto, pueden interpretarlo fácilmente. Adicionalmente, el contador tiene que obligatoriamente estudiar derecho. No tiene que meterse, si no quiere ser abogado, meterse a diplomados en derecho, en derecho tributario para poder aprender a interpretar las normas, ¿no? 4, dice que la empresa obtenga una mejor capacidad de adaptación a las nuevas legislaciones fiscales o tributarias, ¿no? Entonces, ¿por qué legislaciones? Porque cada gobierno de turno, cuando el Estado carece de fondos, cuando el Estado carece de recursos obtenidos a través del pago de los tributos, empieza a mover las leyes, empieza a cambiar las leyes, empieza a darle amplitud, como hoy día ha sido publicado su plan de gobierno del señor Castillo, en el cual pueden ustedes leer. Si gustan, se los paso para que le puedan dar una leída solamente en la parte tributaria, si quieren todo el plan. Ya están hablando de que se va a crear nuevos tributos. Se van a aplicar nuevos tributos a las sobreganancias. Y si eso se va a establecer ya como una aplicación, otra norma tributaria, otra afección al manejo empresarial, donde vamos a tener que aprender a interpretar esa norma para poder aplicarla, ¿no? Entonces, es por eso que es tan importante el planeamiento tributario, que hay que hacerle entender a los empresarios para que se pueda crear, inclusive dentro de la empresa, una gerencia de planeamiento tributario, donde que esté asistido por los contadores con su especialidad en derecho tributario, ¿no? En la parte 5, estar preparada para obtener, la empresa debe estar preparada para obtener, adoptar con mucho éxito cualquier cambio en la legislación fiscal, en que se tenga como consecuencia una afectación o un perjuicio económico, ¿no? No se olviden que el hecho de pagar interés moratorio, de pagar multas, es un desembolso innecesario que afecta a la empresa económicamente, porque es un dinero que le afecta dos veces. Primero, le afecta su liquidez porque hay que desembolsarlo. Segundo, hay que volver a adicionar a las utilidades para pagar impuestos sobre algo que no es ni costo ni gasto y que es una afectación, ¿no es cierto?, por desconocimiento, por ignorancia o por falta de planificación tributaria. Sexto, conocer el efecto de los impuestos en las poblaciones, en las probables decisiones gerenciales, ¿no? ¿Qué va a pasar si la gerencia toma una decisión pero no se ha percatado, no conoce, no sabe cuál va a ser la incidencia de los tributos? Entonces, estos impuestos también tienen incidencia en el manejo financiero. No nos olvidemos que las empresas que venden al contado o crédito rápido, ¿no es cierto?, el impuesto del IGB los utilizan por más de un mes, porque pueden pagarlo en el mes siguiente, entonces lo utilizan para financiar también sus gastos o financiar compras, ¿no? Hay otros empresarios que prefieren no pagar el impuesto, ¿de acuerdo? Porque ¿cuánto es la tasa del impuesto, del interés moratorio, no? Está normalmente en 1.2, pero por la pandemia se bajó a 1%. Entonces, imagínense, es bajo, y si lo hacen trabajar el dinero, le va a generar pues una ganancia de 10, 20%. Prefiero pagar mi interés moratorio y trabajan con el dinero de los impuestos, ¿no? Séptimo, cuantificar ahorro, ¿no es cierto? Hay que cuantificar ahorros y costos fiscales de operaciones económicas futuras. Entonces, este planeamiento tributario le va a permitir a la empresa, pues, planificar con proyección a futuro.
Entonces, este planeamiento tributario va a servir de base para practicar las auditorías tributarias. Muy bien, acá tenemos la secuencia. Después del planeamiento tributario, ¿no es cierto? ¿Qué se debe hacer? Análisis de la situación actual, ¿no? Como un análisis rápido de la situación actual de acuerdo a los estados financieros, ¿no? Donde vamos a tener una visión rápida de cómo se encuentra la empresa. Luego hacer la formulación del planeamiento tributario, que hay que hacer un esquema de ese planeamiento, ¿no? Donde esté, pues, donde se tenga que buscar, hemos visto, ¿no es cierto?, en el planeamiento tributario, el alcance, los objetivos de este planeamiento, de tal manera que se pueda proyectar a futuro, ¿no? La ejecución del planeamiento tributario, una vez que ya se han hecho la planificación tributaria, tiene que ejecutarse. Ojo, pero esa ejecución del planeamiento tributario tiene que concordar con todas las demás actividades empresariales. Tiene que coordinar con las finanzas. No se olviden que implica desembolsos, que implica dinero, ¿no? Que implica el uso de otros recursos. Implica el uso organizado de la empresa, ¿no? Los controles, implica un manejo de personal para su propio desarrollo, su propia ejecución. Entonces estamos hablando de recursos económicos, recursos financieros, recursos humanos, ¿no? Pero este planeamiento para que sea exitoso, ¿no es cierto?, tiene que estar sujeto a un control y evaluación permanente. La evaluación y el control tiene que ser permanente. Si es posible, se tiene que monitorear permanentemente el planeamiento tributario de tal manera que al culminar el periodo sea exitoso, ¿no? Tenemos la toma de decisiones respecto a los resultados obtenidos. ¿Qué decisión se va a tomar? ¿Se va a tomar los correctivos? ¿Se va a aplicar nuevos sistemas, nuevos métodos, nuevas estrategias? ¿Qué se va a hacer, no es cierto? ¿Qué decisión se va a tomar luego de todo este manejo, luego de la ejecución, de la evaluación? De la evaluación van a haber resultados y sobre esos resultados tiene que haber la toma de decisiones, ¿no? Acá hemos puesto como un ejemplo, ¿no es cierto?, para el planeamiento de la auditoría tributaria, el contribuyente ABC, ¿no es cierto?, con su registro único de contribuyentes se dedica a comercializar materiales y agregados para la construcción, tal como se aprecia mejor en la hoja de datos, ¿no es cierto?, que pueden tener ustedes. Por otra parte, se cuenta con la siguiente información, datos del contribuyente, ¿no es cierto? Inmediatamente los datos del contribuyente tienen que verse primero el aspecto legal, ¿no? ¿Cómo está el aspecto legal de este contribuyente? Tiene su registro único, es constituido de acuerdo a la Ley General de Sociedades, tiene, ¿no es cierto?, sus accionistas, tiene su directorio, tiene su gerencia general, tiene su capital social, está precisado la distribución de utilidades, está precisado la reserva legal, todos estos datos, a cuál es su giro del negocio, a qué se dedica, ¿no es cierto? Todo esto son datos del contribuyente que tiene que estar precisado en un papel de trabajo llamado un acta de levantamiento de información. Resumen de la información presentada a la administración tributaria. Acá tiene que precisarse todo un resumen de cómo se ha ido presentando las declaraciones juradas, los pagos correspondientes al proceso llevado a cabo ante la administración tributaria, ¿no? Por la empresa, por sus asistentes, sus técnicos. Un resumen del cuestionario de control interno. Acá tiene que haber un resumen
¿no es cierto?, de cómo se ha elaborado este cuestionario de control interno, cuáles son los resultados obtenidos como elemento de evaluación del control. Y si este cuestionario de control interno está elaborado rubro por rubro de la empresa, ¿no? Y si es que está dirigido al jefe de cada rubro, de cada área de la empresa. Y comparado con los elementos de control interno de la empresa, de tal manera que de ahí se va a obtener una evaluación, un resumen de este cuestionario. Luego tenemos el resumen de la visita de la empresa, ¿no? Va a haber un resumen rápido, genérico, donde también va a haber pues un cuadro resumen para poder rápidamente nosotros tener criterios suficientes para manejar los contratos, la negociación o el programa de auditoría. El resumen de las entrevistas con el contribuyente. Ahora es fácil, jóvenes, acaban de implementar ya en nuestro país, ya hace un buen tiempo, ¿no es cierto?, un software que es un sistema que podemos estarle nosotros conversando o pensando en voz alta y la computadora ya lo va digitando, ¿no? Es un programa tan simple que lo podemos usar. Entonces va a ser fácilmente el resumen de esta entrevista. Por ejemplo, ustedes van a prender su laptop, van a prender si quieren solo su celular, van conversando con el cliente y automáticamente se va grabando. Ya no solamente en alta voz, sino va grabándose literalmente, ¿no? ¿Cuánto nos ayuda la tecnología? Sí, pues entonces estamos hablando ya de la rapidez con que podemos manejar nuestro trabajo de auditoría. Información de los datos de las declaraciones juradas del IGB por el periodo sujeto a auditar, las declaraciones juradas del impuesto a la renta, igual por el mismo periodo a ser auditado, así como los dos periodos anteriores para tenerlo como referencia o para hacerle el seguimiento a las recomendaciones que han hecho otros auditores, ¿no? Para ver si la empresa los ha implementado o no los ha implementado. El análisis financiero y tributario de los estados financieros, ¿no? Entonces tiene que haber un análisis financiero, cómo está financieramente la empresa y cómo está tributariamente la empresa. Entonces, ese análisis que hagamos nosotros comparativo de estos dos grandes elementos también va a permitir, pues, el planeamiento de la auditoría, ¿no? De acuerdo con la información proporcionada, ¿qué se pide, no? Determinar los puntos críticos más importantes del caso planeado, ¿no? Si en cada rubro se ha planeado, ¿no es cierto?, la parte tributaria, entonces, y la parte de desarrollo económico, financiero, empresarial, entonces hay que ver qué puntos son críticos, ¿no? ¿Cuáles, donde existen mayores riesgos, ¿cierto?, que podrían generar problemas o perjuicios empresariales. Estos puntos críticos nos van a servir para elaborar nuestro programa de auditoría, ¿no? Relacionar los puntos críticos con el rubro de los estados financieros que corresponden, ¿no? Si este punto crítico es en caja banco, lo relacionaremos con el rubro de caja banco. Si el punto crítico es con los inventarios, lo relacionaremos con los inventarios. Si el punto crítico es con los créditos y cobranzas, lo relacionaremos con esa área. Si es con los activos fijos, lo relacionaremos con los activos fijos o con los activos flotantes. Pero cada punto crítico estará en su determinado rubro, ¿no? Para que el auditor, a través de su programa de auditoría, los tenga que precisar y tenga que ordenar y planificar un examen exhaustivo, analítico sobre ese punto crítico, con la finalidad de obtener resultados, formarse en su criterio para las conclusiones y finalmente recomendar qué debe hacer el empresario frente a eso. Determinar los procedimientos de auditoría a aplicar por cada rubro de los estados financieros. No se olviden que en cada rubro se van a aplicar técnicas de auditoría y procedimientos de auditoría, ¿no?
Por ejemplo, en Caja Bancos, ¿qué técnica se va a aplicar? ¿No es cierto? Vamos a aplicar la inspección ocular, vamos a aplicar la técnica del análisis, vamos a aplicar la técnica de la confirmación de saldos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de los procedimientos. ¿Cómo vamos a determinar el análisis de Caja Bancos? A través de los arqueos para los fondos fijos y a través, ¿no es cierto?, de las conciliaciones bancarias para saber los saldos de los bancos con los saldos contables en la empresa, ¿no? Entonces se va a aplicar también, ¿no es cierto?, el análisis, el cálculo correspondiente de los fondos utilizados, sumas, restas, multiplicaciones. Se va a hacer también, ¿no es cierto?, el análisis de ver la sustentación de ese movimiento financiero a través de los comprobantes, ¿no es cierto?, que obran dentro de esa área, ¿no? Luego elaborar el informe de planeamiento. Hay que hacer un informe donde se va a enfocar, pues, los alcances, los objetivos, los contenidos, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que se va a hacer con este planeamiento tributario? Y acá tenemos como programa de auditoría, ¿no es cierto?, que es en la etapa de planeamiento. ¿Qué es un programa de auditoría? Va a ser el procedimiento a seguir en el examen, a realizarse, que es ya planeado y elaborado con anticipación por cada partida de los estados financieros, ¿no es cierto? Cada partida ya tiene su programa de auditoría. ¿Quién lo elabora? El auditor. ¿De aquí? ¿En base a qué? En base a los puntos críticos determinados. Entonces, va a ser una relación de acciones a seguir y examinar, revisar, ¿no es cierto?, los rubros o los puntos críticos, aplicando las técnicas de auditoría, los procedimientos de auditoría que nos van a conducir a un resultado exitoso. Específicamente acá como programa de auditoría tributaria, ¿no es cierto?, para todos los casos, para todas las proyecciones empresariales, este tipo de auditoría es de carácter preventivo. ¿Por qué preventiva? Porque le va a permitir a las empresas poder tener un control de los tributos antes de que exista la presencia de la SUNAT, antes que aparezca la fiscalización, antes del periodo de cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Qué quiere decir? Que se va a anticipar, quiere decir que va a programar, de tal manera que se evite gastos innecesarios, desembolsos innecesarios, que se hagan ahorro de tiempo y dinero, que eso va a repercutir en el desarrollo integral de la empresa, ¿no? En el crecimiento empresarial. Sol que se desperdicia, desarrollo que se trunca. Sol que se invierte bien, desarrollo que se potencia. Entonces tenemos que entender nosotros esto con claridad. La elaboración de un programa de auditoría consiste en detallar por cada rubro de los estados financieros las actividades a ser examinadas y los procedimientos que se deben aplicar según la naturaleza crítica de cada área, ¿no? En cada área va a haber un punto crítico y en base a ese punto tenemos que precisar nosotros qué hacer, cómo examinarlo, qué técnica aplicar, qué procedimientos aplicar. Los programas de auditoría selectivas son aquellas que incluyen partidas o rubros en condición crítica. Dependerá de la evaluación del control interno. Si el control interno nos dice que hay una buena predisposición de cautelar los activos y controlar los pasivos de la empresa, pues solamente se tomarán las áreas críticas, los puntos de cada uno de las partidas o de cada uno de los rubros que conforman los estados financieros. Y los programas de auditoría analíticos provienen de una evaluación de control interno deficiente, donde
por todos los rubros existen problemas o aspectos críticos. Entonces, esto se hace pues una auditoría analítica, quiere decir que se va a examinar todos los rubros de los estados financieros. Es una auditoría costosa, es sumamente cara, tediosa, por lo tanto, pues se requiere más tiempo, más auditores, más recursos, ¿no? Pero esto se va a corregir cuando haya un buen sistema de control interno. En cuanto a los procedimientos de auditoría tributaria, permite a los auditores tributarios obtener evidencias o medios de prueba necesarios para sustentar sus observaciones o reparos tributarios o fundamentar las diferencias tributarias que se determinen. Al momento que hagamos el examen, vamos a encontrar diferencias tributarias, ya sea por un mal cálculo matemático, ya sea por error de interpretación de la norma, sea por desconocimiento e ignorancia de las normas tributarias, o de repente porque la empresa trabaja sin planeamiento, trabaja sin procedimientos adecuados, va a haber problemas y los reparos tributarios van a generar desembolsos, van a generar perjuicio económico y financiero empresarial. Entonces, estos procedimientos de auditoría van a ayudar pues a obtener los medios de prueba, a sustentar las observaciones o las deficiencias encontradas que otros le llaman reparos tributarios, ¿no? Estos procedimientos de auditoría en abundancia, abundando la teoría, ya dice que son pues la agrupación de técnicas aplicables al estudio particular de una operación o acción realizada en la empresa, ¿no? O entidad sujeta a examinar. Entonces, son teorías que se pueden leer, que ustedes pueden abundar mucho más, si pueden leer otros textos, también lo pueden hacer para nutrirse de conocimiento, ¿no? El auditor supervisor y los integrantes del equipo de auditoría con mayor experiencia van a definir las estrategias que consideren más adecuadas para desarrollar el trabajo de auditoría. ¿Y estos criterios en qué se basan? Se basan en el conocimiento, se basan en la experiencia, se basan pues los profesionales en otras prácticas usuales que han encontrado al examinar diferentes empresas, ¿no? Entonces, esto van a leer ustedes para tener mayor enfoque. La extensión o los alcances de los procedimientos, ¿no? Se llama extensión o alcance a la amplitud de los procedimientos. De repente hay rubros donde hay que aplicar muchos procedimientos de auditoría. De repente hay otros rubros donde se aplicarán uno o dos procedimientos. Esto va a estar sujeto al tamaño de la empresa y a los rubros complejos que puedan haber en alguna de las áreas empresariales. Si estos son operaciones complejas, van a necesitar un procedimiento adecuado que les permita visualizar con claridad y precisión cada una de estas operaciones. Oportunidad de los procedimientos. Cada procedimiento se aplicará pues oportunamente al estudio de las partidas específicas o al análisis total de las actividades, ¿no es cierto? Va a depender de esto del buen criterio del auditor, ¿no? Para que pueda tomar los procedimientos más adecuados y en su oportunidad, ¿no? Que le permitan tener resultados totalmente reales, resultados confiables, resultados que le garanticen que su informe tiene un buen sustento. Se debe tomar también en cuenta que la oportunidad en que se aplica un procedimiento, pues, determinará una conclusión o una observación, ¿no?
que a las finales, al análisis final de los exámenes realizados, van a representar pues su oportunidad precisa para lograr tener o lograr los objetivos del examen que ya se ha trazado. Cuando se habla de las pruebas selectivas en la auditoría, el trabajo de revisión de operaciones que realiza la empresa a lo largo de un año puede ser pues exhaustivo, ya que no es posible realizarlo en periodo con corto tiempo, ¿no? Las auditorías generalmente se programan o se proyectan realizarse en 30 días, 45, 60 días, ¿no? En grandes empresas solo hasta 120 días. ¿Por qué? Porque la auditoría tiene que ser rápida. No puede demorarse tanto tiempo. Si demora mucho tiempo la auditoría, se van a seguir, ¿no es cierto?, cometiendo los mismos errores, las mismas omisiones, siguen perjudicando a la empresa. Por eso tiene que ser rápido. Va a depender del equipo de auditores que se utilice en cada empresa. Si es una gran empresa, tendrá pues que utilizar un buen número de auditores. Si es una empresa pequeña o mediana, 2, 3, 4 auditores, ¿no? Pero póngase un ejemplo, auditar el banco de crédito a nivel nacional e internacional, tenemos que tener todo un equipo, por lo menos de 50 personas, ¿no? De 50 auditores o 100 auditores si es que lo ameritan, ¿no? Y me dirán, pues tantos auditores, ¿de dónde le pagamos? Los honorarios que se le cobre para auditar a un banco de la magnitud que es el banco de crédito del Perú, pues no le podemos cobrar como menos una cantidad mínima, ¿no? Entonces, para hacerle una auditoría se le cobrará 3, 4 millones de soles, ¿no? Entonces, todo esto dependerá del tamaño empresarial, dependerá de cómo está organizada la empresa, determinará cómo está establecido su sistema de control interno, estará también sujeto a los cuadros de personal que se asignan en cada una de las áreas por su especialidad, por su necesidad operativa, ¿no? Entonces, estas pruebas selectivas pues, permiten evidenciar, ¿no es cierto?, que cómo se está desarrollando, cómo está creciendo la institución, cuáles son sus controles en materia tributaria, ¿no? Si existe o no existe planeamiento de las empresas, planeamiento tributario en estas empresas. Los resultados que arrojen estas pruebas selectivas, ¿no es cierto?, se van a considerar, se van a generalizar y hacer extensivos para todas las demás partidas, ¿no? Con la finalidad que nosotros vamos a creer que por inferencia estadística, las demás partidas, las demás operaciones también se encuentran en buena situación o se vienen dando cumplimiento a cabalidad. Y las técnicas de auditoría, que lo hemos conversado en algún momento, son herramientas, son métodos prácticos de investigación, prueba que el auditor utiliza para obtener evidencia durante su examen a practicar, ¿no? Las técnicas de auditoría van a ayudarle al auditor a desarrollar su trabajo con eficiencia y eficacia. Van a permitirle rápidamente una evidencia real, ¿no? Entonces son estas técnicas que ya lo hemos leído en un momento dado o lo hemos comentado, ¿no es cierto? Van a ser pues de mucha importancia y mucha ayuda para el auditor. En cuanto a los papeles de trabajo, ¿no? Se ha conversado, se ha hecho toda una ponencia. Entonces estos papeles son pues importantes porque vienen a ser elaborados por el propio auditor durante el trabajo de campo. Y estos son los papeles de trabajo, son los que van a respaldar y fundamentar su informe. Por lo tanto, tiene que dársele un tratamiento de calidad, elaborar con cuidado, con esmero, ¿no es cierto? A través ahora tenemos sistematizado que pueden trabajar estos papeles, trabajarlo en Excel o trabajarlo, ¿no es cierto?,
en cuadros diseñados especialmente o en hojas tabuladas de papel dentro del programa. Entonces se llena información y se trata de evitar menos errores, donde la información lo van a obtener en tiempo real, ¿no? Y la importancia, pues, de estos papeles de trabajo, ¿no es cierto?, que representan la culminación del trabajo de auditoría. Están conteniendo la evidencia documental del trabajo efectuado, el desarrollo de los programas, las técnicas aplicadas, los procedimientos de auditoría aplicados. Van a tener acá el sustento y las conclusiones generadas, ¿no? Entonces, estos papeles de trabajo para el auditor van a ser indispensables. No va a poderse hacer auditoría si no tiene papeles de trabajo de calidad. Auditoría que se realice en el aire, auditoría que no tiene el sustento, por lo tanto recaen en falacia. Entonces, estos papeles de trabajo son los que van a demostrar. Ya son válidos, los papeles de trabajo electrónicos son válidos, pero hay que elaborarlo, hay que firmarlo electrónicamente, hay que custodiarlos y guardarlos en PDF o en disk compact o guardarlos, ¿no es cierto?, en las nubes donde no se pierda y para tener la evidencia en el momento necesario. Hoy con la pandemia, ¿no es cierto?, tenemos que entender que las firmas electrónicas se han validado legalmente, ¿no? Y ahora me dirán, pero ¿se puede falsear una firma? No lo sé, si lo querrán hacer, no es necesario, ¿para qué? ¿No? A través de un programa que tiene la RENIEC se ha podido establecer y evidenciar las firmas electrónicas, ¿no? De tal manera que en la parte judicial se declara válido, en la parte institucional pública se declara válido, en la fiscalía se declara válido, en los contratos que se hagan las empresas o las personas se declara válido. Entonces, si la ley lo ha declarado válidas, inclusive hasta las reuniones, las audiencias, la toma de los exámenes de grado para profesionales, los han declarado virtualmente válidos. De tal manera que si ya por la ley se declara válidos, hay que confiar y entender de que no debemos hacer cosas adversas o contradictorias a la norma, a las buenas costumbres, a la vivencia social en paz, ¿no? No se olviden que la libertad, no, la paz no tiene precio, ¿no? La libertad no tiene precio. Entonces, miremos por ese lado y hagamos las cosas bien. Si hagamos las cosas bien, vamos a lograr exitosamente nuestro trabajo y vamos a tener una calidad de vida, ¿no? Bien, por acá de lo que hayamos aprendido, vamos a ejercitar nuestra mente. Si despiertan un rato y todos están atentos acá, hablamos de un procedimiento de auditoría del activo disponible, solamente disponible. Entonces, ¿cómo aplicar este procedimiento en el activo disponible? Primer objetivo, verificar la correcta valoración de los hechos económicos para el efecto tributario disponible, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar en el disponible acá, no es cierto, de operaciones que conlleven a una incidencia tributaria? ¿No es cierto? Las notas que vienen del banco, las notas de abono, notas de cargo, tienen incidencia tributaria, porque unas generan ingresos, otras generan gastos. Pero también tenemos nosotros dentro de la misma empresa, en la tesorería, se hacen operaciones, ¿no es cierto? Habíamos comentado como el manejo de fondos fijos, ¿no? O como el control de las pólizas, o como el control de los reportes de depósitos al banco, o como el control, ¿no es cierto?, de los retiros de fondos con carta o orden, o de repente ya no se usan mucho los cheques, pero si lo quieren utilizar tendrá que controlarse, ¿no?
Ahora los depósitos son en línea, ¿cómo controlarlos? ¿Cómo tener la evidencia que están en las cuentas de la empresa? Estos hechos económicos, ¿no es cierto? ¿Cómo determinar? Hay procedimientos que aplicar acá. ¿Qué procedimientos aplicamos, no es cierto? Diversos, por ejemplo, vamos a hacer, ¿no es cierto?, la conciliación bancaria entre los fondos que están en los bancos y los fondos controlados contablemente, ¿no? Se va a practicar un arqueo de caja. Se va a tener que aplicar la técnica del análisis para los documentos de desembolsos o para los documentos que indican el respaldo del depósito o las cartas orden para el retiro, ¿no? Entonces, todo esto tiene que haber, son procedimientos que tienen que aplicar. También tiene que aplicarse la confirmación de saldos, enviando cartas a los bancos para que puedan ellos contestar y confirmar los saldos que aparecen en los estados financieros. Entonces, estos son ya los procedimientos que se va a aplicar. Y acá tenemos que elaborar papeles de trabajo. Por ejemplo, en el arqueo de caja tiene que haber un acta del arqueo, que lo firme el tesorero, que lo firme el auditor, sobre todos los análisis. La verificación, ¿no es cierto?, que se va a hacer la técnica de la inspección ocular para ver si en la caja fuerte de tesorería existen valores, ¿no? Como barras de plata, como lingotes de oro, como diamantes, como bonos, como acciones, como cartas fianza, como pólizas de seguro. Entonces, tenemos que verlo, eso son procedimientos para aplicar solo en esta área del activo disponible. Vamos a tener como objetivo 2, verificar la correcta contabilización de las transacciones que dan lugar a cobros y pagos tributarios. No nos olvidemos que por tesorería es el control de las cobranzas, ¿no? Y hay reporte de cobranzas, pero por ahí también pasan los desembolsos, ¿no es cierto? La orden de desembolso para pago de remuneraciones a proveedores, para pago de tributos, ¿no es cierto? Para pago de diferentes gastos, son los desembolsos que se controlan en esta área del disponible. Y esas transacciones, ¿no?, que dan lugar, pues, a las liquidaciones correspondientes para el pago de los tributos, ¿no? No se olviden de las percepciones de los tributos que se tienen que hacer obligatoriamente, o las detracciones de los tributos, que tienen que controlarse cuando hay efectivo, tiene que pasar acá al disponible, ¿no? Son procedimientos que nos van a permitir, ¿no es cierto?, lograr con eficiencia y eficacia los resultados del examen programados. En los procedimientos, en el caso del activo fijo, ¿cuál es el objetivo? Verificar la correcta valoración con el efecto tributario de cada componente del activo fijo. Tenemos que ver la depreciación, los diferentes métodos de depreciación que se aplican, ¿no es cierto? Puede ser una depreciación en línea recta, puede ser una depreciación con números dígitos, puede ser una depreciación acelerada, ¿no? De tal manera que estos son procedimientos que tenemos que aplicarlo, hacer nuestros papeles de trabajo y precisar ahí qué es lo que está pasando, ¿no? Las políticas de Estado tienen que ver mucho con esta parte. Cuando hablamos del principio del costo, por ejemplo, para un activo fijo, estamos hablando nosotros que son 4 elementos, ¿no? Dice que se compre para el uso y no para la venta, que tenga una vida útil mayor a 1 año, que sea sujeto de desgaste para la depreciación y finalmente que su valor sea igual o mayor a 1/4 de la UIT. Sin embargo, van a haber bienes, ¿no es cierto?, que no van a poder cubrir ese cuarto requisito, 1/4 de la UIT, como por ejemplo grapadores, por ejemplo tenemos sillas, o por ejemplo tenemos de repente pequeñas gavetas, o tenemos un perforador que tienen todos los demás elementos, pero no
reúnen la condición del cuarto elemento. Por lo tanto, la NIC 16 establece que cuando se trata de activos fijos para efectos de control que no reúnen las características completas, en cuanto a su valor, se deben todos ellos controlar en una sola relación, pero se debe cuantificar como uno solo, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que verlo como procedimientos acá. Como objetivo segundo, verificar la procedencia y la cuantía de las depreciaciones admitidas con efecto tributario. No se olviden que las depreciaciones están orientadas a cubrir costos o a cubrir gastos, ¿no? Si eso es verdad, que cubren costos y cubren gastos, entonces tienen incidencias tributarias. Sin embargo, no se olviden que la depreciación en materia de finanzas va a ser, por ejemplo, va a generar un recurso financiero, ¿no? Eso lo ven con su profesor de finanzas. Yo solamente los menciono, pero no quiero meterme a esa área. Sin embargo, las depreciaciones al momento de utilizarse pueden considerarse como un origen de fondos. Pero para efectos tributarios nosotros lo consideramos que la depreciación es un gasto, ¿no es cierto?, aceptable bajo un método que esté aprobado por la propia SUNAT. O también vamos a ver en otros casos, ¿no es cierto?, diferentes tratamientos a los activos fijos. Bien, por acá tenemos otro procedimiento de auditoría para los intangibles, ¿no? Los activos intangibles sabemos nosotros que no se pueden tocar, pues, pero generan beneficio para la empresa, como las marcas, los patentes, ¿no es cierto? Donde ahorita hay diferentes empresas, ¿no es cierto?, que crean una marca importante y que los van vendiendo, ¿no? U otros los van estableciendo en todo el país, ¿no? Donde van a tener que pagar unas regalías para utilizar ese determinado proyecto. Por ejemplo, ¿no es cierto? A esta hora no vale hablar de comida, pero lamentablemente vamos a ver una marca, ¿no? La marca Rockies, por ejemplo, que ya está instalado en todo el país, que no es el mismo dueño, lo único que ha hecho es vender su patente, ¿no? Está vendiendo su patente, está vendiendo su nombre, pero todos los que quieren utilizar ese nombre pagan un derecho, ¿no? Pagan una regalía. Esa regalía, el dueño que creó el proyecto cobra regalías, pero bajo el mismo formato tienen que instalarlo en todo sitio. Y exigencia dentro del contrato que tiene que haber pues un trato diferenciado al comensal o si quieren llamarle ustedes a la persona, al usuario, ¿no? Entonces, porque es parte, sí, porque es parte del formato, es parte de la regalía. Entonces, por ahí tienen que, ¿no es cierto?, manejar ustedes los intangibles. Van a haber intangibles que se utilizan, que se han comprado, hay otros que solamente se utilizan bajo conceptos diferentes y que no necesariamente son sujetos de amortización. Entonces, el otro objetivo es verificar la cuantía y la procedencia de amortizaciones admitidas tributariamente. Van a haber, ¿no es cierto?, algunos intangibles que sí son depreciables, otros que no son depreciables. Por lo tanto, jóvenes, esto es sumamente importante que hay que tener en cuenta para configurarnos como auditores tributaristas, ¿no? Y acá como pregunta, como ejercitar el cerebro, dice, la auditoría tributaria realizada por personal propio de la empresa o auditor independiente externo con la finalidad de evitar contingencias tributarias. Ya además se ha hablado sobre contingencias tributarias. ¿Quién está encargado? La auditoría tributaria preventiva, ¿no? Y finalmente, que la auditoría se efectúa a una partida específica de los estados financieros o a un impuesto específico. ¿Cuál es esa auditoría? La auditoría parcial, ¿no?
que solamente coge un rubro específico o un tributo específico. Muy bien, jóvenes, ahí terminamos hoy nuestra clase. Voy a dejar de compartir y vamos a pasar a conversar en tribuna abierta. Ojalá que estén por ahí y no se hayan ido a dormir. Muy bien, aparentemente le he visto ahí durante las clases a Miguel Ángel Torres. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, profesor. Qué bueno que esté por ahí, porque pensé que se había ido a dormir. ¿Alguna aclaración que tenga algún comentario sobre nuestra clase? Miguel, ¿está tu micrófono apagado? Sí, profesor. Me llamó, bueno, deduje que en el planteamiento, lo que respecta al cuestionario que se plantea a la empresa en sí, es específicamente para identificar los posibles problemas y a los cuales mayormente se va a especificar la auditoría en ese punto, ¿no? Según salga el resultado de la encuesta realizada. Sí, claro, resulta muy importante porque nosotros vamos a hacer nuestro cuestionario donde el responsable del área lo va a contestar, va a garantizar de cómo se están aplicando los controles. Además, nosotros haciendo cruce de información, vamos a determinar si es verdad o no es verdad lo que nos están contestando, ¿no? No nos quedemos solamente con lo que nos contesten, sino tenemos que hacer cruce de información. Tenemos que contrastar lo que nos contesten con la realidad que detectamos al revisar las cuentas o al revisar los diferentes rubros, ¿no? Eso nos va a permitir a nosotros hacer un juicio de valor para o examinamos todos los rubros o examinamos solamente las áreas que encontramos críticas, donde el control interno es malísimo o es muy deficiente, ¿no? Que podría generar riesgos de pérdida para la empresa o podría generar, ¿no es cierto?, contingencias tributarias, ¿no? Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches. Orlando Cuya. Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Algún comentario que tenga algo que no esté claro para poder precisar mejor? Ah, no, entendí todo, profesor, solamente también que recalcar la importancia, como usted lo hizo en la clase, una exposición sobre los papeles de trabajo, ¿no? Que sin eso prácticamente no tiene todo el proceso que ha invalidado, ¿no? Porque no tiene sustento para poder explicar el desarrollo de teoría y el resultado que se tiene en la empresa, ¿no? Y cómo puede Sí, impactar positivo o sí, negativamente. va a resultar importante. Yo quiero que le pongan bastante interés porque si ustedes van a ser auditores jóvenes con un solo contrato, al año pueden vivir bien, con un solo contrato. Pero ¿de qué va a depender eso? Va a depender de que ustedes tengan una calidad profesional, una calidad que inspire seguridad, donde el empresario se sienta muy seguro de ese buen trabajo y que las demás instituciones, al ver la firma de ustedes como auditores, inmediatamente otorguen el crédito, inmediatamente otorguen, ¿no es cierto?, la viabilidad del proyecto, porque hay garantía. Pero si nuestro trabajo es malo, pésimo, desordenado, de un trabajo deficiente, entonces nadie nos va a querer contratar más, ¿no? ¿De quién depende? De nosotros mismos. Tienen que aplicar lo que decía nuestro sabio, ¿no es cierto?, Antúnez de Mayolo, un guarací, ¿no? Hombre dedicado al estudio, dedicado a la investigación. Él solamente planteaba tres cosas. Decía, para ser un gran hombre, un gran profesional, lo único que tiene que aplicar es tres principios. Y le preguntaron cuáles son esos principios. Decía, leer, leer y leer, nada más, ¿no?
Entonces tampoco yo les recomiendo que lean las 24 horas del día, hasta que una horita al día o 5 horitas a la semana, pues hagan lectura, eso les va a servir muchísimo, ¿no? Muy bien, no lo veo por acá a Yor, hoy día no sé por dónde estará Yor. Profesor, aquí estoy presente. Ah, qué bueno. ¿Cómo estamos, Yor? ¿Qué Estoy, comentarios tenemos? ¿Algunas inquietudes para profundizar mejor el tema? sí, por el momento está bien, profesor. Estoy un poco conforme con. Ya le envié las diapositivas ahí hasta la semana 8, creo. Sí, profesor, justamente Compártalo le remití a mis con sus compañeros. compañeros para irnos preparando, ¿ya? Y profesor, también decirle sobre una clase, hoy día no se me escuchó bien porque estaba en la calle, de que nos hemos atrasado para poder recuperar. Sí, reprográmenlo, póngase de acuerdo, me avisan si podemos desarrollarlo mañana en la noche o el domingo también podemos desarrollarlo, no hay ningún problema. Está bien, coordino con mis compañeros, profesor. Sí, ordénale, me avisan, ¿ya? Ahí quedamos hoy día. Buenas noches, cuídense, jóvenes. Buenas noches, profesor. Hasta luego, profesor. Igualmente, profesor.